a compartir el escritorio para precisamente explicar esto, ¿no? Entonces, ahí me dicen en cuanto aparezca el escritorio, por favor. Ya está. ¿Está? Oh, ok. Entonces, bueno, esta lo había dejado para ahorita la explicación, pero vamos a primero ver esto que nos comenta su compañera que tiene la duda. Bueno, vamos a hacerlo aquí en otra paginita, ¿no? Ok. Entonces, su compañera se refiere a, digamos que yo tengo algunos números, ¿sí? Los que sea, ok, sí. Se fijan, no me estoy poniendo literalmente el número al azar. Sí, lo que veo ustedes, por ejemplo, cuando hago algo como esto. ¿Sí? Y pongo, por ejemplo, ¿se refiere a eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, resulta que Excel, como es una hoja de cálculo, sí, o sea, es el término que a final de cuentas tiene esta interfaz que nosotros vemos en el fondo, es una hoja de cálculo, permite literalmente hacer cálculos en ella. Entonces, para poder hacer cálculos, eso sí, hay que avisarle precisamente a Excel que lo que yo voy a realizar es algún tipo de operación. ¿Sí? Entonces, para poder avisarle a Excel que yo voy a utilizar algún tipo de operación o función, Excel lo va a entender cuando ustedes ponen el signo igual. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ponen el signo igual, Excel sabe que lo que tú vas a poner a continuación debe de ser algún tipo de operación o fórmula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ya sea literalmente poner, digamos que quieren hacer una suma, que es 454 más 500, por decir algo. Ustedes pueden poner literalmente los valores, ¿sí? Y les da el resultado, ¿sí? Si se fijan, esto me dice, ese 1254 es lo que es el resultado de 454 más 800. Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, hacer las operaciones directamente con los valores que yo tengo. Pero también existe la forma en que yo le puedo decir a Excel que en lugar sí, bueno, ahí está. Que en lugar de tal vez yo poner los datos como tal, alimentarlos, yo quiero estar utilizando datos que ya puse previamente en otro lado de la hoja. Entonces, cuando yo quiero hacer eso, yo le voy a indicar a Excel dónde están esos datos previamente en la hoja. Y para eso utilizo el número de la celda. Bueno, la letra y número de la celda. Porque recuerden, las letras corresponden aquí a las columnas, como pueden notar. Y las filas tienen un número. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar, por decir algo, 45 más 48. ¿Sí? Entonces me fijo dónde están, en qué celdas está cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 48 yo sé que está aquí, que es C6. De hecho, si se fijan, ahorita como le puse igual, Excel sabe que puedo poner celdas. Entonces, si yo escojo una celda, sabe que yo quiero hacer eso. Pero no es necesario que yo la seleccione de esa manera. Yo puedo precisamente ponerle como tal la letra y el número correspondiente. Y entonces, por ejemplo, en este caso yo le digo, bueno, quiero ahora sumarle el 45. Y por ejemplo, un 45 que tengo yo ahí es el que está justamente a un lado, que es el que está en B6. ¿Sí? La otra cuestión es que precisamente ustedes van a ver que las celdas van a estar sombreadas o coloreadas una vez que ustedes las seleccionen. Es otra forma en la cual ustedes están seguros de que realmente se están escogiendo las celdas correctas. Y aparte, cada una tiene un código de color. Si se fijan, C6 está en azul, el sombreado aquí está en azul. Y B6 está en rojo y el sombreado aquí está en rojo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya está ahí. Yo le doy Enter y me da el resultado de la operación. ¿Sí? Entonces, yo puedo precisamente hacer eso. ¿Cuál es otra ventaja precisamente de utilizar las celdas, por ejemplo, como yo lo estoy utilizando previamente? Cuando ustedes utilizan las celdas, ustedes pueden hacer uso de otra de las herramientas que estuvimos viendo, que es aquí con la cuestión de fill o rellenado. Resulta que cuando ustedes utilizan fill o rellenado, que lo pueden utilizar acá o lo pueden utilizar directamente, que es lo que yo he estado haciendo, le están indicando a Excel
que las siguientes operaciones son iguales, lo único que va a cambiar es la posición de las celdas. ¿Sí? O sea, todas van a ser sumas, pero ahora voy a sumar todas las celdas consecutivas. ¿Sí? Entonces, si aquí fuese C6 más B6 y yo utilizo precisamente la herramienta de fill o de rellenado, que sería precisamente hacer esto, yo le estaría indicando a Excel que en las siguientes celdas va a ser la primera C7 más B7, después va a ser C8 más B8, C9 más B9 y si hago otro, C10 más B10. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente Excel sabe que cuando yo estoy haciendo este movimiento, estoy haciendo un rellenado y el rellenado actúa de esa manera. Entonces, precisamente si se fijan, voy a soltarlo y en automático se hacen las operaciones correspondientes y también, como pueden notar, después de C6 más B6, como les dije, es C7 más B7, C8 más B8, C9 más B9 y C10 más B10. ¿Sí? Entonces, hay formas precisamente de que yo pueda hacer estas cosas, digamos, un poco más automáticas. Obviamente no es lo único que puedo hacer. También alguno de ustedes podría decir en algún momento, bueno, profe, ¿qué pasa si uno de mis valores es constante? Es el que se va a manejar siempre en esa suma, ¿sí? Y el otro es el que va a cambiar. Ok, en ese caso, imaginemos, yo vuelvo a tener este C6 más B6. Entonces, una de dos. Si yo sé que voy a tener un valor constante, puedo simplemente poner el valor constante como tal. Entonces, si el valor constante digamos que es el 45, yo en lugar de poner aquí el B6, puedo poner literalmente 45. Y de esa manera, yo puedo volver a utilizar la herramienta de rellenado, bajo ahora todos, y lo que van a notar es las celdas se van a mantener, van a ser lo mismo, ¿no? Va a ser, en este caso, C7, C8, C9 y C10, pero se van a sumar más 45 únicamente. ¿Por qué? Porque ese es valor constante. ¿Sí? Entonces ahí está. Si se fijan, la primera fue C6 más 45, C7 más 45, C8 más 45, C9 más 45 y C10 más 45. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, ¿no? Porque yo estoy dejando un valor constante. Ahora bien, si yo pongo un valor constante, esta no es la única opción que yo tengo. También si ustedes quieren seguir manejando, digamos, los valores de las celdas, la otra opción que ustedes tendrían sería, por ejemplo, C6, otra vez estamos con eso, más, ahora voy a poner el símbolo de dinero, ¿sí? B, símbolo de dinero, 6. ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan, puse eso y se marcó otra vez B6. Yo le estoy indicando a Excel en este caso que tanto la B como la 6 de esta celda son valores constantes, entonces no los va a cambiar. Obviamente la B no la va a cambiar porque pues estamos en la misma columna. Pero si ustedes utilizaran valores que van cambiando, digamos, de columnas, entonces ustedes precisamente si quieren indicar, perdón, que hay algún valor que se mantiene constante, ustedes pueden hacer esto, ¿no? Precisamente los signos de dinero le indican a Excel que dichos valores, tanto de columna como de fila, van a ser constantes. Y fíjense, una vez que yo hago esto, pues bueno, queda de nuevo 93, pero ahora que vuelvo a rellenar, ¿sí? Que vuelvo a tomar la herramienta, van a notar que el resultado va a ser igual al de la columna que ahorita tengo a la izquierda. ¿Sí? Son iguales. ¿Por qué? Porque, bueno, sigue siendo 45, ¿sí? El valor. Nada más que en este caso yo le estoy diciendo ya a Excel, ok, todos los vas a sumar por más esta celda y esta celda nunca va a cambiar. La que sí va a cambiar es la que está a un lado. ¿Sí quedó más claro esto? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, obviamente, esto, o sea, ustedes pueden hacer las cosas, digamos, de manera manual y técnicamente no hay ningún problema, ¿no? O sea, que ustedes manejan las cosas de manera manual. Pero el chiste precisamente es que a veces puedan hacer las cosas un poco más automáticas. Entonces,
si hay alguno de estos detallitos que tal vez, como por ejemplo no lo terminé de explicar, sí, pensé que algunas cosas, sí ya les había tocado manejarlas y por eso tal vez no entré en detalles. Pero si ven que hago alguna otra cosa como esta, en la cual tal vez no entro en detalles suficientes, simplemente díganme y precisamente les explico cómo es que está. No hay ningún problema, precisamente el chiste es que les ayude y les explique todo, ¿no? Y que les quede lo más claro posible. Ok, entonces no sé si precisamente antes de continuar todavía haya alguna otra pregunta. Profe, Sí, dígame, ¿qué pasó? dijo que van a venir 2 problemas en el examen de Excel, ¿verdad? Sí, más o menos es lo que llego a poner en cuanto a que sean de Excel, sí. Ay, se me trabó, no escuché nada. Sí, no, nomás le estoy confirmando que es así, es cierto. Sí, normalmente es lo máximo ¿Nos que va les a, llego a poner. ¿Sí nos va a decir cuál es o es sorpresa? No, pues son sorpresas como todos. Bueno, gracias. Pero no se preocupen, o sea, no son cuestiones difíciles. Normalmente van a ser que ustedes en función de unos datos, tal vez generen precisamente una tabla y luego ya en función de la tabla hagan la gráfica. Sí, o sea, no son tampoco cosas fuera de lo común. Sí, o sea, son cosas sencillas. Pero si aún así precisamente tienen algún detalle o problema con alguno de esos pasos, pues díganme para precisamente poderlos volver a explicar. No hay ningún problema con eso. Tengo ahora manita levantada la cosa. Sí, dígame cosa, ¿qué pasó? Profe, es que entré unos minutitos después, entonces no supe qué le estaban explicando a mi compañera, pero ¿era de lo que ya habíamos visto, algo nuevo o qué? No, es algo que he estado manejando. Y que bueno, lo que es que preguntaba a su compañera cómo funcionaba la cuestión de las operaciones en Excel. Sí, o sea, cómo alimentar operaciones o fórmulas a Excel. Y ahorita, al menos estuve haciéndolo en función de lo que es ah, una operación aritmética básica, ¿no? Pero estuve precisamente mencionando en cuanto a ello cómo es que se hace y qué cosas pueden hacer en función de eso. Ah, ok, gracias. Es que si no había entendido, entonces me perdí, pero no No ya. se preocupe, cosa. Gracias. Ok, tengo también otra manita levantada y es Villanueva. Sí, dígame qué pasó. ¿Ya hay fecha para el examen? No, hasta que terminemos esto de gráficas. ¿Sí? O sea, esto de Excel es lo último de gráficas. ¿Sí? Entonces, si lo terminamos ahorita, ahorita mismo lo diríamos. Y si no terminamos ahorita o nos falta algún pedacito, pues entonces lo más seguro es que lo terminaríamos el miércoles. ¿Sí? Y entonces el miércoles ya quedaríamos de acuerdo. ¿Sí? Pero primero terminaríamos el tema para que ahora sí ya estemos de acuerdo. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar precisamente donde nos quedamos, que es trabajando con esto, ¿no? Pero bueno, esto era para ver la ejemplificación de esto. Ah, bueno, nomás un último detallito, ya que precisamente surgió esto de las operaciones. Bueno, como pueden notar, pueden hacer las operaciones básicas, ¿sí? Las aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Luego eso lo pueden hacer precisamente directamente en las celdas de Excel. Pero también, como les dije, pueden aplicar algunas fórmulas que tiene precisamente Excel. Para eso pueden utilizar aquí lo que es insertar función, sí, es una de las opciones que tienen, y escoger precisamente cuál es el tipo de función que ustedes quieren utilizar, ¿sí? Y luego ya después, bueno, si no aparece aquí, pueden ir precisamente aquí y ver de qué tipo es la operación que ustedes quieren hacer, ¿sí? Entonces, ya ustedes se fijan cuál es el tipo de operación que ustedes quieren hacer y en función de eso, pues bueno, les van a salir precisamente aquí las diferentes opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir algo, ustedes quieren sacar un promedio, que es average, ¿no? Entonces, si ustedes quieren sacar un promedio, le dan clic ahí, le dicen OK, y aquí nos va a decir, bueno, de dónde a dónde son los números que van a ser para el promedio. Escoge precisamente la posición. Entonces, digamos que yo quiero sacar el promedio de estos números de esta columna de acá. Entonces, yo agarro la columna y la selecciono precisamente toda. Termino, le digo OK, y ahí me da precisamente el resultado de la operación. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, pero si se fijan también Excel
aquí empieza con el signo de igual, ¿sí? Que es, a final de cuentas, donde empezamos con esto, ¿no? Nada más para que vean. Entonces, las operaciones las pueden hacer así. ¿Ok? Ahí está. Profe, Sí, dígame. disculpe. Ahorita dijo que en el examen íbamos a hacer una tabla y una gráfica, pero ¿una tabla de qué? Pues una tabla de los datos en función de si son datos agrupados o no agrupados, como las tablas que hemos estado utilizando. Ah, ok. Está Sí. bien, me disculpo. No Gracias. se preocupe. Pero sí, o sea, son tablas de lo que hemos hecho, ¿no? O sea, no les voy a pedir nada del que no hayamos hecho. ¿Sí? Entonces sí, son de las cosas que hemos estado haciendo incluso nosotros aquí, ¿no? Que por ejemplo aquí, yo a lo que voy es que les pondría una serie de datos más o menos como aquí, ¿sí? Y ya les diría las características precisamente de la población y qué es lo que deberían de hacer, ¿no? Yo ya les diría, bueno, tienen que hacer esto por medios de datos no agrupados, entonces quedaría algo como esto, o tendrían que hacer algo como esto, y luego ya hacer la gráfica, que yo les diga que sea circular, de barras, de líneas, etc, etc, etc. O, por ejemplo, podría ser precisamente como esta, que es continua, y entonces yo les diría, bueno, ¿saben qué? Esto es con datos agrupados, por lo tanto, pues van a tener que calcular también lo que es este rango, número de intervalos, la amplitud, y en función de esos hacer su tabla y hacer su histograma, ¿no? O su Pareto, que no creo que les vaya a pedir Pareto, pero sí, por ejemplo, su histograma. ¿Ok? Sí, entonces serían cosas así. O sea, supone que es lo que hemos estado viendo. No les voy a pedir nada que no hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces también por eso les digo, si tienen alguna duda, pregunten. ¿Sí? Ok. Está bien. Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, todavía no llegamos hasta ahí. Lo voy a quitar tantito. Nomás era porque estaba practicando que me saliera. Entonces, vamos a borrar esto. Ok. Entonces, vamos a ver, como les había dicho, el siguiente tipo de gráficas, que en este caso es continuar realmente con lo que nos habíamos quedado previamente, que es con las gráficas de líneas. ¿Por qué? Porque quedamos que cuando estábamos viendo las gráficas de líneas, habíamos visto estas de aquí y la 3D. ¿Sí? De hecho, estábamos precisamente en la 3D, aquí con esta, ¿no? Pero vamos a ver estas otras que aparecen en las líneas, que son las 2D, las áreas 2D y las áreas 3D. Entonces, también cuestión, si se fijan, las áreas son normalmente más útiles cuando ustedes manejan dos series de datos, cuando menos. Si manejan una sola serie de datos, realmente es un tipo de gráfica que no les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque la propia línea sola podría ilustrar perfectamente bien las cosas. ¿Sí? Y ahorita si quieren de tomo lo pongo para que vean la diferencia, ¿no? Pero vamos a verlo como debería de ser a partir de cuando menos dos series de datos. Y para que vean o sepan qué es cada una de ellas, ¿no? Más o menos qué es lo que nos ilustra. Entonces, para eso vamos a seguir con estos datos que teníamos, ¿sí? Y vamos precisamente acá a cambiar precisamente el tipo de gráfica. Y resulta que, como pueden notar, cuando ya están aquí, no aparecen estas de área. Cuando ya lo ven aquí, van en su propio espacio, que es área, ¿sí? Entonces, ahí están precisamente las gráficas de área. Entonces, yo puedo utilizar una gráfica de área 2D normal, que es esta. Vamos a ver precisamente qué es lo que pasa. Cuando ustedes utilizan una de estas gráficas de área 2D, lo único que pasa, o bueno, lo que a final de cuentas ustedes van a estar observando, es que el área por debajo de la línea, ¿sí? El área original por debajo de la línea, se va a pintar del color correspondiente. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden notar, vamos a de hecho aumentar el tamaño nomás para que se note mejor. Ustedes pueden notar que está la diferencia entre lo que era la línea azul y la línea naranja, ¿sí? Que eran las de cada una de las series individuales. Entonces, todo lo de la línea azul para abajo se pintó de azul. El punto es que como también todo lo de la línea naranja para abajo se pintó de naranja, todo se ve naranja. ¿Por qué? Porque la parte azul está por detrás de la parte naranja. ¿Sí? Entonces, es un pequeño detallito precisamente ahí, como pueden ver en cuanto a esto, ¿no? Cómo es que precisamente estamos nosotros. Digo, de todos modos pueden, por ejemplo, si quisieran
que que tal vez se notara un poquito más la de atrás, pues pueden venir a las opciones, o sea, seleccionan, pueden venir aquí con el rellenado, ¿sí? En cuanto a los colores. Y tal vez pueden utilizar algún algún otro tipo de rellenado para que se note mejor el de atrás, ¿no? Podrían tal vez escoger algo que fuera lo malo es que creo que aquí no me está manejando transparente. Sí, creo que aquí no me maneja como tal transparente. A ver, déjame ver gradientes. Sí, normal es que no me maneja propiamente sin color, ¿no? O sea, que sea transparente para que se vea un poquito mejor la parte de atrás. Pero aún así pueden jugar un poco precisamente con la transparencia. Por ejemplo, aquí voy a utilizar un color diferente para todo esto. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo. Ahí donde dice transparencia no se puede, profe. Sí, es lo que voy a hacer. Nada más que lo voy a cambiar de color para que precisamente no sean los dos azules. Sí, o sea, eso es a lo que me refiero. O sea, que no sean azules propiamente, sino que sean de colores diferentitos. Y sí, ya nada más voy a transparencia. Y en la transparencia, conforme yo la aumente, van a poder notar que la transparencia me va a precisamente permitir observar la de atrás, ¿no? Un poco mejor. Entonces, obviamente es ya una cuestión de que ustedes jueguen un poquito con eso si es que ustedes quieren utilizar la gráfica así. Sin embargo, cuando tienen precisamente los datos muy parecidos, como en este caso, pues yo les recomendaría que mejor se quedaran con la opción de línea. Esta es más útil cuando precisamente tienen dos líneas, las cuales son drásticamente distintas. Entonces, cuando son realmente diferentes, se aprecia mucho mejor el área de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, como les digo, pues ahorita por los datos que estamos teniendo. Ahora bien, eso es cuando es simplemente las áreas sobrepuestas en 2D. Ahora bien, igual que como teníamos con las líneas, resulta que también yo puedo poner áreas 2D apiladas, que en este caso me van a permitir observar mejor la diferencia. ¿Sí? Vamos a ver, ok. Ahí están apiladas y luego ya le doy aquí. Y si se fijan, ahora ya puedo ver mucho mejor la diferencia que tengo entre una y otra, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que como habíamos visto con las líneas apiladas, la primera, en este caso que es la serie azul, van a ser sus datos normales, ¿sí? O sea, los que tuve de frecuencia. Y los datos de la naranja son el resultado de la suma de más los propios. ¿Sí? Por eso es que están más arriba. Pero bueno, si yo quiero precisamente distinguir a las dos áreas, esta es una muy buena opción en comparación de la anterior, precisamente cuando tengo cosas que son muy parecidas. Entonces, este es áreas apiladas, que les digo, es lo mismo que las líneas apiladas, nada más que aquí pues se dibuja, se pinta precisamente todo hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma en que yo podría utilizar para dos líneas muy parecidas. Y ¿qué rollo contigo? Ahí está. Y la otra es líneas apiladas, líneas apiladas, áreas apiladas al 100%, que es muy parecido al de líneas apiladas al 100%. Lo único que pasa es que ahora yo voy a dibujar, pintar todo lo que está por debajo. Si se fijan aquí es, de nuevo, como estaban en las líneas al 100%, lo único que quiere decir es, bueno, obviamente cada uno son, en la suma van a ser el 100% de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre. Pero precisamente cada uno de los meses va a tener un tanto de lo que es la ciudad 1 y un tanto de lo que es la ciudad 2, ¿no? Entonces, simplemente es que están apiladas al 100%. Y si se fijan, de hecho, vean bien ahorita cómo está y van a notar que es básicamente lo mismo que cuando vimos las líneas apiladas al 100%. Es lo mismo, lo único que cambió es precisamente que lo de lo naranja hasta al menos la línea azul está pintado de naranja en el otro y todo lo que está de la línea azul hacia abajo está pintado de azul. Esa es la única diferencia que existe entre las dos porque, bueno, la otra es obviamente una área al 100%. Pero sirven, tomos para ilustrar lo mismo. Entonces, aquí estamos. Esto fue
líneas apiladas al 100%. Y ya después de eso tengo los mismos, pero en 3D. Tengo lo que son las áreas en 3D, las áreas en 3D, si se fijan, ahí están, una área y atrás de la otra. Entonces, si tienen dos áreas muy parecidas, esta podría ser precisamente una opción para que las puedan distinguir mejor. Y luego ya después de eso, pues tal vez nomás juegan con lo que es la rotación para que se vea o se aprecie mejor lo que ustedes quieren que se vea. Por ejemplo, no sé, tal vez ahí ¿sí? Se aprecia mejor una y otra, que son diferentes. Pero si se fijan, esto es básicamente lo que ustedes estarían viendo con la 2D, nada más que aquí como está en 3D, me permite precisamente ver o apreciar cada una en separado. Pero si yo los pusiera precisamente con una rotación, vamos a poner una perspectiva de una rotación de 0. ¿Sí? Es literalmente la que teníamos previamente, ¿no? Ahí está. Se fijan, es casi lo que teníamos en la 2D normal. Entonces, lo único que cambia es que ahora las aprecian precisamente como dos cosas individuales. Entonces, ahí está, esa sería la área en 3D. Y luego tenemos de nuevo lo que es área apilada en 3D también. Ahí está, es de nuevo lo mismo que la área previa. ¿Sí? Nada más que está ahora en 3D. ¿Sí? Es apilada, aparece en 3D. Y también la área apilada al 100% en 3D. ¿Sí? Que de nuevo no es más que la misma fregadera. ¿Sí? Vamos a cambiarlo de perspectiva. Que está. Y luego aquí tal vez puedo cambiar un poquito la rotación para que se note que es 3D, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí está. Esas serían precisamente las que nos faltaba de hablar aquí dentro de lo que son las líneas. ¿Sí? Entonces, bueno, de la que son las opciones que tenemos en líneas en nuestro menú, ¿no? Entonces ya con eso terminamos de ver todas estas. Entonces, ¿preguntas o dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Cómo dijo que se llamaban esas gráficas? Todas estas son gráficas de área, tanto 2D como 3D. ¿Sí? De hecho, aquí las puede ver. 2D área, 3D área. ¿Sí? Entonces, cuando usted las escoge directamente desde el menú, aparecen dentro de lo que son las gráficas lineales. Porque de hecho, sí, si se fijas, básicamente las gráficas lineales, nada más que ahora, en lugar de nada más ser la línea, se pinta todo el área por debajo de ellas. ¿No? Pero fuera de eso es básicamente lo mismo que estas tres de acá. Nomás en área y en 2D y en 3D. Pero es básicamente la misma cosa. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? ¿Nadie? No. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Ya vimos entonces las líneas las líneas y luego las áreas en 2D y en 3D. Entonces, ahora lo que sigue vamos a hacer las que son gráficas de dispersión. Entonces, bueno, primero que nada, todos tenemos que recordar cómo es que está esto de las gráficas de dispersión y bajo qué condiciones nosotros tendemos a utilizar las gráficas de dispersión. Así como habíamos dicho, por ejemplo, de las gráficas lineales que normalmente se manejan en contextos cronológicos, ¿sí? O que es donde se aprecian mejor. Habíamos dicho que las gráficas de dispersión se aprecian mejor cuando estamos haciendo algún experimento, ¿sí? Y por experimento nos referimos a cuando, como habíamos dicho previamente, cuando estamos trabajando con variables independientes y variables dependientes, ¿sí? Entonces, normalmente la gráfica de dispersión sirve para establecer una relación o la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Normalmente es nada más una y una. Técnicamente, pues se puede poner alguna otra variable y esa ocuparía el eje de las zetas. Pero ya sería precisamente más rollo. ¿Por qué? Porque ese ya es un análisis estadístico multivariable.
¿sí? Y como les digo, ya es un rollo totalmente diferente. Es más, eso ni siquiera lo van a ver en inferencial. Es estadística avanzada. Pero técnicamente lo podrían hacer, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a precisamente ver qué es lo que pasa cuando yo relaciono, cuando yo estoy observando a una variable dependiente y a una variable independiente. ¿Sí? Entonces, imaginemos, no sé, uno de los viejos ejemplos que llegamos a manejar cuando hablamos de los experimentos y de estas variables. Digamos que yo estoy haciendo crecer plantas. Y sabemos que mi variable independiente, en ese caso, fue el fertilizante, porque yo soy el que aplicó el fertilizante. ¿Sí? Y digamos que yo apliqué una determinada cantidad de gramos de fertilizante, ¿no? Y ante ello, yo lo que medí fue crecimiento de las plantas. Y lo medí en centímetros, ¿no? Entonces, yo tengo precisamente que en este caso, ese fue mi experimento, ¿no? Entonces, imaginemos que yo usé desde cero, ¿sí? O sea, no puse nada de fertilizante. Y luego ya después puse tal vez 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos, 500 y 1000. ¿No? Digamos que eso fue lo que utilicé. Y para ellos, pues, precisamente yo tuve diferente crecimiento, ¿no? Tengo un crecimiento base para las plantas, porque, pues bueno, recuerden que pues una planta puede crecer sin fertilizante, ¿no? Nada más que tiene un crecimiento que, digamos, sería el normal sin fertilizante. Entonces, digamos que el crecimiento normal sin fertilizante es de, digamos, 15 centímetros. Y ya a partir de ahí empecé a ver una variación, ¿no? Esto y luego... Y... ¿qué les gustará? Pues... Entonces, imaginemos que tuve esto, ¿no? Pero también hay otra cosa que normalmente ocurre en los experimentos y precisamente también lo vamos a traer ahorita a colación. ¿Cuál es esta otra cosa que ocurre en los experimentos normalmente y que llegamos a mencionar en algún punto cuando hablamos de ellos y las variables dependientes e independientes? Eso es que normalmente no están limitados a una sola observación. Mínimo, nosotros tenemos que hacer un triplicado o lo que es lo mismo, repetir 3 veces el experimento. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener 3 series de datos diferentes, ¿sí? 3 plantas para cada fertilizante. ¿Sí? O bueno, para cada cantidad de fertilizante. Entonces, digamos que la otra planta me salió aquí esto y la otra planta me salió aquí esto, ¿no? Y luego ya, aquí yo tengo aquí tengo esto. Ok. Déjame ver. Ahí está. Digamos que precisamente eso me salieron en las otras plantas, ¿no? Entonces, ahí está. Yo ya tendría lo que serían mis resultados. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí, si quieren, con lo que son las plantas, le podríamos poner para que se distingan mejor o para que sea más sencillo.
que podemos, la planta número 1 de cada uno, ¿sí? Voy a después hago esto y ya cambio aquí. Planta 2 y planta 3. Todas obviamente pues, reflejan el resultado en centímetros, ¿no? Y ya tengo ahí precisamente yo mi tablita y ya en función de eso, pues bueno, hago mi tabla. Listo, ahí está. Ahora bien, yo ya tengo mi tabla, ahora lo que yo tengo que hacer es mi gráfica, ¿no? Que en este caso vamos a, o quedamos que va a ser un gráfico de dispersión. Entonces, bueno, ¿cómo hacer un gráfico de dispersión? Voy acá y voy a escoger precisamente esto. Como voy a tener de nuevo una variable independiente, que es esta de acá, la cual es una variable cuantitativa, ¿sí? Recuerden que de preferencia, siempre que yo vaya a escoger, ya sea que escojo la serie inicial que voy a utilizar realmente de la variable dependiente, o puedo escoger todas en este caso, ¿no? Y yo ya sé que estas sí son las que yo voy a tener como variable dependiente, ¿sí? Entonces, bueno, ya voy aquí y escojo precisamente esto, ¿no? Lo que es el scatter. Bien, una vez que ya estoy aquí, lo que tengo que hacer es empezar a establecer bien la cuestión de las series y todo esto, ¿no? Porque si no, voy a tener algunos detallitos o problemas como los que puedo estar observando ahorita aquí, que si se fijan, nada más me maneja dos series de datos. Entonces, bueno, vamos a corregir eso, ¿no? Que de todos modos es normal de Excel, ¿no? Ya sabemos que Excel luego hace lo que se le ocurra. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que en realidad tengo 3, ¿no? Entonces, como yo sé que en realidad tengo 3, en lugar de nada más 2, debería de quitar esta. El problema es si se fijan con esta, me está manejando valores diferentes, me está manejando, piensa que estos, ahorita que estoy con una gráfica de dispersión, que estos son los valores de la variable independiente, ¿sí? En lugar de esto de acá, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño detalle y problema que yo tengo con esto. Entonces, pues yo le tengo que indicar que no, realmente la serie que yo estoy manejando o lo que yo tengo precisamente aquí, bueno, ya hizo precisamente sus conejadas. PM. Déjame, corrijo esto. Ok, no, sí, se canceló. Sorry. Ok, Excel es medio raro, ¿no? Ya saben. Ok, vamos aquí. De nuevo, escogemos lo que es el correspondiente. ¿Sí? En este caso voy a quitar esto. Voy a decirle que es esto. ¿Sí? Obviamente, vamos a ver si le importó o no le importó. Vamos a editar aquí la serie 1, que sería esta. Okay. Y parece que no me quiere hacer caso así. Bueno, vamos a evitarnos problemas porque al parecer la edición empieza después a elegir lo que quiere. Mendigo Excel. Bueno, entonces vamos a evitarnos problemas con esto y vamos a mejor seleccionar precisamente todo desde el inicio para que lo considere precisamente como debe de ser. A ver si no me sale con alguna otra cosa. Quiero seleccionar. Regresa. Entonces ahora sí, vamos a escoger todo. Vamos a insertar. Vamos a gráfica de dispersión. Y ya está. Ahora sí, ya sale. Listo. Ahora sí, si se fijan, yo tengo ahora sí las 3 series, que son las 3 series de datos. Si se fijan, están sombreadas en azul. Nada más que como la tabla es azul, tal vez no se nota muy bien. Déjenme cambio el color de la tabla para que se aprecie mejor. Está. Okay. Entonces, ahora sí, si se fijan, las series están en azul. Serie 1, 2 y 3, que es justamente lo que ya está en azul. Y lo que está en morado es el eje
de las X, ¿sí? Que es precisamente nuestra variable independiente. Entonces, yo ya sé que precisamente aquí están mis valores de gramos de fertilizante y aquí es el crecimiento o el tamaño en centímetros de las plantas, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo precisamente eso. ¿Qué es lo único que me falta aquí en función de la gráfica? Pues bueno, obviamente que lo primero es el título, que en este caso sería crecimiento, o bueno, más que crecimiento, vamos a poner tamaño de plantas. A ver, discúlpeme tantito. Disculpen, es que estoy esperando una llamada del banco, entonces pensaba que podría ser esa, pero no. Ok, bueno. Entonces estábamos aquí, tamaño de plantas en función de está. Y luego aquí ya lo otro que me falta es, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre de las series. Vamos aquí. Así hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos aquí a editar. El nombre de la serie lo voy a poner 1. Dos. Y ahí está, ya están precisamente las series. Lo que me quedaría aquí ya nada más serían los títulos de eje. Que aquí es centímetros. Y aquí es fertilizante. Obviamente en gramos. Y listo. Ya tengo precisamente mi gráfico de dispersión. Que si se fijan es diferente a lo que es por ejemplo, la gráfica de líneas, ¿no? Desde la perspectiva de que obviamente ahorita todavía no están las líneas, ahorita todas las vamos a poner. Pero pueden ver que los puntos y la forma en que se ordenan los puntos es diferente a cómo lo van a apreciar en una gráfica lineal. Todo esto, ¿por qué? Porque precisamente lo que yo estoy observando en este caso es la interacción que existe entre dos variables, una variable independiente que es esta y una variable dependiente que es esta, ¿sí? Entonces, ahí tengo precisamente mi ejemplo de gráfica de dispersión. E igual precisamente que como las demás gráficas, pues bueno, yo tengo formas de ponerlas, ¿sí? Para que tal vez se aprecien mejor. De hecho, normalmente yo les diría cuando tienen, por ejemplo, series como estas, que son muy parecidas entre sí en un gráfico de dispersión, yo les recomendaría que manejaran, aparte de que tengan sus colores diferentes, que tengan un simbolito diferente en lugar de nomás círculos, ¿no? O sea, como aquí. ¿Se fijan? Bueno, voy a sacarme. Aquí ya me permitiría a mí apreciar mejor las cosas, ¿no? Igual, de todos modos, también podría cambiar un poco el patrón de colores porque como que el gris tal vez no ayuda bastante para distinguirse y puedo precisamente escoger algunos otros colores, ¿no? Por ejemplo, como ahí, que utilice el verde, azul y amarillo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ya tengo esto y ya en función de esto lo que me quedaría a mí es cambiar o ver los otros tipos de gráficos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahorita precisamente esto, en el cual están todas las series comparadas precisamente una con otra en función de lo que es la cantidad de fertilizante. Pero también, bueno, estas son las otras interpretaciones como de costumbre que luego les llega a dar Excel. Pero también, como les dije, esto lo puedo ver en función de líneas. ¿Sí? O con líneas, igual que un gráfico de líneas. Lo único es que si se fijan aquí, a comparación del gráfico de líneas, en lugar de lo que es la unión entre cada uno de los puntos,
no es por fuerza en líneas rectas, ¿sí? Tiende precisamente a hacerlo un patrón de dispersión, bueno, una gráfica de dispersión, tiende a hacerlo en función de líneas curvas si es necesario, como en este pedazo de aquí, que pueden notar que todo lo que es el crecimiento de esta curva lo va precisamente va curveando lo que son las líneas, ¿sí? En función de los datos obtenidos. Entonces, esa es otra diferencia que pueden notar con vamos a ver si se ve. Bueno, sí, por ejemplo, ahí se nota mejor la presencia de las tres diferentes, ¿no? Entonces, ahí está, es una de ellas. La otra es poner literalmente nada más las líneas, ¿sí? Mis líneas curvas, ahí están, sin ya los puntos. Y la otra que tengo es, bueno, pero ¿qué tal si yo quiero que realmente se parezca a una gráfica de líneas y las líneas estén rectas? Bueno, también pueden hacer eso, ¿no? Para eso tienen estas siguientes opciones. Entonces ahí está las líneas rectas con marcadores. ¿Sí? Si se fijan, ya no está la curva como tal, o sea, ya no son uniones curvas, ya son puras líneas rectas. Y puedo poner también las líneas rectas sin marcadores, ¿no? Para que literalmente parezcan una gráfica lineal. ¿Sí? Entonces, ahí está. Después de eso, pueden notar que tengo otras dos opciones en mis gráficos de dispersión, que son burbujas. ¿Sí? Y que puedo tener burbujas normales y burbujas 3D. Vamos a precisamente ver eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen burbujas, literalmente lo único que cambia es que cada uno de los puntos se convierte en una burbuja, en un círculo, literalmente, ¿no? Entonces, ahí está. De hecho, eso es como lo tendrían originalmente. Obviamente que lo que pasa con, por ejemplo, algunas cosas como estas, es que el tamaño luego de las burbujas puede ser medio intrusivo, ¿no? Y tal vez no darme bien las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está, ya los puse un poquito más chiquitos, ¿sí? Y de hecho podemos seguir jugando con eso, ¿no? Con el tamaño de las burbujitas. Me fijan, voy aquí precisamente a las opciones y puedo ir cambiando el tamaño de las burbujitas a tal vez uno más chiquito, que se aprecie mejor las diferencias, ¿no? Entonces, simplemente es ilustrar lo mismo, pero con burbujas, ¿sí? Que en este caso son círculos. Entonces, no tiene mayor chiste, ¿no? Igual, si lo quieren en 3D, pero lo único que pasa es que esos círculos ahora en lugar de ser círculos como tal, son esferas, ¿no? Eso es lo único que cambia, ¿no? Ahí está. Ahí están las esferitas, ¿no? Y obviamente, de todos modos, como en el anterior, también si quisieran que las esferitas fueran, digamos, más grandes. Pero es, si se fijan, a final de cuentas, lo mismo. Obviamente, ya la elección de cuál podría ser el más adecuado para ustedes, lo podrían hacer en función de lo que requieran en el momento. ¿Sí? Pero bueno, si se fijan, ahí está. Esos son nuestros gráficos de dispersión. Tenemos de nuevo también bastantes opciones en cuanto a cómo hacer nuestros gráficos de dispersión, ¿sí? En función de lo que consideremos más adecuado para lo que estamos haciendo. Pero normalmente se van a estar manejando en este contexto. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Seguros? Bueno, a ver. Tengo aquí una pregunta. Profe, tengo que retirarme. Ok, sí, bueno. Ok, a ver, espérame tantito. Ok. Ahorita vuelvo a transmitir. Ok, cosas que luego se presentan que tiene que hacer. Disculpen. 6, 5, 6. Entonces, no va quedando duda en cuanto a lo que tenemos que hacer.
obviamente con este tipo de gráficos. No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a regresar con ustedes ya después de que corregimos esto. Ok, entonces, listo. Ok, entonces ahí me dicen si ya me salió. Ok, ¿ya se ve de nuevo el escritorio, jóvenes? Sí, ya. Ok, Sí, profe. entonces bueno, eso fue la gráfica de dispersión. Y básicamente estos serían, al menos de los gráficos que vimos, el aspecto teórico, esos serían precisamente los gráficos que estamos viendo ahorita en Excel. Ahora bien, como les había dicho de todos modos la clase anterior, vamos a terminar de ver algunos otros tipos de gráficos, los cuales llegan a ser relativamente comunes y que nosotros precisamente tenemos las opciones aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? Y dentro de estos gráficos que yo tengo, ¿sí? Que yo puedo manejar, si se fijan, existen otras opciones. Pues yo puedo manejar varios, ¿no? Uno de ellos que podemos manejar y que es interesante para verlo, tal vez primero, sería la opción del combo, ¿sí? Que el combo no quiere decir más que estas opciones, como ya habíamos visto con la gráfica de Pareto, en la cual yo puedo tener dos tipos de gráficas en una gráfica al mismo tiempo. Pero estos dos tipos de gráficas que estén al mismo tiempo, normalmente van a requerir que ustedes tengan cuando menos dos series de datos, ¿sí? Entonces, ya sea para reflejar precisamente cada una de las series de datos de manera individual, o si ustedes quieren que una misma serie de datos se vea en dos formas diferentes, pues las dos series de datos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque se supone que es la misma a final de cuentas, ¿no? Entonces, vamos a primero ver eso para que chequen a qué me refiero. Y para eso vamos a regresar a algunos de los datos previos que ya teníamos. Y vamos a regresar a estos datos de aquí, ¿no? Que fueron los originales que estuvimos manejando con nuestras gráficas circulares y nuestras gráficas de barras, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo lo que teníamos precisamente que eran las edades y nuestra segunda, nuestras frecuencias absolutas en función de eso con ustedes, ¿no? Entonces, imaginemos que yo quiero hacer esto, o sea, de una sola serie de datos, pero que la misma serie de datos se vea en dos formas diferentes en la misma gráfica, ¿sí? Entonces, para eso yo sé que yo voy a tener que tener dos series iguales. Entonces, en este caso, voy a copiar esta serie y ponerla en otra posición, aunque esté fuera de la tabla. Porque sé que yo lo quiero nada más repetir para que tengan precisamente dos. Entonces, tengo que tener dos columnas diferentes, porque si trato de poner si repito dos veces la misma columna, en ocasiones puede llegar a haber problemas. Entonces, es más fácil que la copie y la ponga en otro lado y ya lo utilice para hacer la gráfica. Entonces, bueno, vamos a imaginar en función de eso. Ok, vamos a poner entonces, podemos iniciar con que sean gráficas apiladas, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Vamos a entonces hacer eso. Nada más aquí, que no sé por qué. Entre seleccionadas, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho originalmente para nuestra gráfica de barras. Sí, entonces ahí está. Ya tenemos nuestra gráfica de barras original, como la teníamos. Sabíamos que precisamente aquí abajo, pues, vamos a cambiar los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo aquí abajo lo que requiero son las edades. Acá, ¿sí? Y si fuera una gráfica de barras, pues ya nada me faltaría agregar la cuestión de los títulos y demás, ¿no?
Pero se supone que yo aquí lo que quiero es hacer una gráfica de combo con esto. Entonces, yo voy a tener que agregar la segunda serie, que es la repetición de estos mismos datos. ¿Sí? Nada más que, bueno, para hacerlo bien, voy a tener que mover tantito la gráfica para que me deje escoger esta columna que precisamente es la repetición de los mismos datos. Entonces, ahí está. Vamos aquí a añadir una nueva serie. Oh, tiene que ir abajo porque ese es el nombre de la serie. Serie abajo es donde tiene que ir los valores de la columna. De aquí. Listo. Y bueno, ahora sí, ya nada más nos queda aquí, que serían... Vamos a poner nada más aquí. Nada más para que se... Ah, no, no es grupo B, ustedes son grupo C. Sorry. Y ya habíamos puesto esta. Bueno, no, si no, vamos a poner. Y listo. Ahí está. Ahora sí, vamos a la gráfica y si se fijan, tengo dos series iguales. Entonces, aquí lo que se supone que precisamente me sirve, o el hecho de tener yo las dos series iguales, es para que yo pueda representar los mismos valores de dos maneras diferentes. ¿Y cómo voy a terminar de hacer eso? Pues bueno, voy precisamente a cambiar el tipo de datos que yo quiero y voy a combo. Y dentro de combo, yo escojo precisamente cómo es que quiero que se represente en cada serie. Una está como barras, ¿sí? Que es la del grupo, que es la azul. Y otra está como línea, que es la misma, pero que es la que yo quiero precisamente que se vea diferente. Y yo le puedo precisamente indicar a Excel de qué manera quiero que se vea. Normalmente los que se llegan a utilizar son precisamente las gráficas de líneas y gráficas de barras al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son las que menos chocan entre sí o que tienen ustedes menos posibilidades de que las cosas se vean extrañas. ¿Sí? Entonces, por eso es que normalmente ustedes los van a tener escogidos, que los escogen automático como línea al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si quisiéramos poner el otro, pues bueno, ahí está, sí lo puedo poner en área, pero tal vez se ve medio extraño, ¿no? Entonces, normalmente el que se ve con menos problemas es la línea. ¿Sí? Y luego yo ya le pongo precisamente ahí a la línea, le pongo OK. Y ya después, pues lo que puedo hacer es simplemente jugar con mis barras. ¿Sí? E incluso con lo que es mi propia línea. Y ya está. Yo puedo tener precisamente al mismo tiempo o tengo un híbrido que es entre una gráfica de barras y una gráfica lineal. Obviamente todo esto, si yo lo llegara a un histograma, o sea, si esto fuera un histograma, pues se convertiría oficialmente en un polígono de frecuencias, ¿no? Cuando yo tengo dos que van así. Entonces, esa es una forma precisamente de utilizarla. La otra forma en que yo puedo precisamente también utilizar esto es no nada más para una serie de datos, repetirla y que se vea de dos maneras diferentes al mismo tiempo, sino literalmente para dos series de datos, como yo tengo aquí, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, voy, hago lo mismo, lo selecciono. Obviamente ahora son dos series propias. Llego a las columnas, ahí están mis columnas agrupadas, ¿sí? Y luego ya en función de esto, pues hacemos de nuevo lo mismo. Vamos a seleccionar los datos. Editamos precisamente aquí para que esté en la cuestión de qué son las edades. Listo. Y ya de nuevo nada más voy acá. Voy a combo. Selecciono precisamente quién va a ser línea y quién va a ser columna. ¿Sí? Entonces digamos que ahora sí va a ser en el sentido contrario, ¿no? Y listo. Hoy ya tengo precisamente aquí lo que es las edades de los dos grupos, del grupo C y del grupo B, que bueno, ya aquí ya me faltaría también cambiarle los nombres a las series. La primera serie sería grupo C. Y la siguiente sería Y listo, ¿no?
Y ya ustedes tienen ahora sí, esta combinación de una gráfica de barras y gráfica lineal al mismo tiempo, pero para que a veces tal vez se ilustren mejor las diferencias, ¿no? Hay ocasiones en las cuales esto se puede utilizar mejor que en otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, pues las barras agrupadas, pues tampoco es que estén mal, ¿sí? Esto es simplemente una opción más en este caso, ¿no? Esto sobre todo es útil cuando las dos series de datos son muy parecidas, como por ejemplo ahorita teníamos en otros de los ejemplos, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, las gráficas lineales, ¿sí? Aquí, que teníamos que las dos se parecían, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tal vez sí nos convendría hacer hacerlo en combo, ¿no? Que es esta. Entonces, yo podría venir acá, ir a combo, cambiarla y precisamente ponerla así. Y ahora sí, las dos son muy parecidas. Entonces, como son muy parecidas, ponerlas de dos maneras diferentes me permite distinguirlas mejor una de otra. ¿Sí? Y ahora sí, ya no se están sobrelapando tanto como cuando yo nada más tenía, por ejemplo, las dos áreas, ¿no? Que las dos áreas veíamos que no se veían bien una con otra, ¿no? Entonces, esta es otra opción para que se vieran mejor en conjunto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una forma de utilizar precisamente lo que son, en este caso, los gráficos que tenemos precisamente en combo. Ok. Entonces, bueno, ese es un tipo de, otro de los tipos de gráficos que tenemos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces esa fue la otra opción que teníamos de los gráficos, ¿no? Que es aquí la de combo. Ahora sí, vamos en el orden de lo que tenemos aquí. Ya hemos visto las gráficas de barras, las gráficas de línea, las gráficas de payos circulares, las barras que no son más que las columnas en forma horizontal, las áreas, las de dispersión y de las que tenemos todavía aquí, bueno, ya también vimos histograma. La que sigue es mapa. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esto de mapa. Entonces, resulta que en este caso Excel puede generar gráficas en función precisamente de datos geográficos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para ese caso, vamos a regresar un poquito aquí y vamos a utilizar unos de los datitos de aquí, ¿no? Que tenemos, porque esos ya están precisamente por este país y con números. Entonces, podemos precisamente venir acá y vamos a escoger así algunos. Ahí está, por ejemplo, ya tenemos Estados Unidos. Vamos a escoger nomás los primeros 4 para que Brasil. Y luego en el siguiente, Francia. Vamos en función de lo que tenemos de estos de los casos. Ahí está. Pues ahí está, ya los tenemos. Y en función de eso, pues bueno, yo sé que es aquí y casos, ¿no? Porque sé que pues, bueno, son casos de coronavirus. Bueno, estos. Ahí está. Entonces, yo quiero hacer, digamos que una gráfica de estas, pero como son datos geográficos, digamos que yo no lo quiero hacer con una gráfica de barras normal, ¿no? Yo quiero que se vea algo diferente. Entonces, Excel tiene la posibilidad de que ustedes trabajen con... tengo que quitar eso. Entonces, vamos a ver aquí en Home. Y vamos a borrar formatos. Ahí está, listo. Sí, porque si no me va a estar mandando 3 ahí. Ahí está, ya tengo yo mis países, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos acá a mapas. ¿Sí? Sí, ok, sí está bien. Uy. Y listo. Pueden ver, tengo precisamente a los 4 países y tengo precisamente aquí que me pone los datos de, en este caso, de casos
del menor al mayor de los que están presentes, ¿sí? Si fijan aquí, el mayor es 33.091.847 de Estados Unidos, y el menor de estos es el de Francia, con 5.616.689. Y se fijan, bueno, vamos a... Y se fijan, ahí están marcados todos los países que puse. La India, Brasil, Francia y Estados Unidos. Entonces, en este caso, como yo estoy viendo la cuestión de los casos, es así precisamente como me los está mostrando, ¿no? Solamente aquí, por alguna razón, yo no sé por qué no les agrada ni Turquía ni la Federación Rusa, ¿no? Entonces, por eso se fijan, están como si no existieran. Y bueno, y de hecho acá, ¿quién también me falta? Papúa Nueva Guinea. Bueno, ok, quién sabe qué problemas tienen con esos países. Entonces, pero bueno, aquí están precisamente estos y ustedes también, igual que como ocurre con las demás gráficas, pueden de todos modos cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Tal vez como algo como esto, que es con un fondo oscuro para que los tonos de azul se noten mejor, ¿no? Pero bueno, también obviamente no es necesario que cambien tal vez el color, bueno, el color de fondo. También pueden jugar un poco con lo que es el color que maneje Excel para las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está en azul, pero también lo podemos poner en naranja, o lo podemos poner en verde, o en algún otro color, ¿no? Entonces, es lo de menos. Ustedes pueden escoger tal vez el color que sea más adecuado para el fondo que ustedes tienen. ¿Sí? Y ahí está, básicamente, si nosotros le siguiéramos poniendo datos o si nosotros siguiéramos poniendo países, me podrían salir más países. ¿Sí? Entonces, lo único que les pide Excel cuando hace este tipo de cosas es que precisamente ustedes estén representando algo que pueda ser precisamente observado en un mapa geográfico. ¿Sí? Entonces, técnicamente, y si mal no recuerdo, digo, porque nada más lo manejé de momento con esto, pero técnicamente si ustedes utilizaran cosas como estados, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que sí también maneja, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Cierto? New York. Y a ver, pensemos otro estado. Sí, un estado que en teoría no existe. Si no entienden el meme, no se preocupen. Estamos poniendo algunos valores. Nada más. Pero sí, también nos funciona así con todo eso. Así, selecciono. Vamos de nuevo acá. Vamos a mapas. Y sí funciona. ¿No? Si fijan, ahí está. Ahora con los estados en Estados Unidos. ¿Sí? Y bueno, podemos seguir jugando. Vamos a poder ver. Bueno, veamos otro, ¿no? Vamos a ver si funciona también con nosotros. Esperaría que sí. Puebla, que sea en otra ubicación. Y vamos a poner de nuevo también algunos valores. Vamos a ver si funciona también para lo que son porque estados nunca había manejado, sinceramente. Sí está. ¿No? También funciona para México Pandas de las Garnachas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pueden hacer precisamente gráficos de mapa.
sí que luego son muy comunes para algunas cuestiones, como por ejemplo ahorita que estamos precisamente con la cuestión de enfermedades como el COVID-19, en el cual nosotros podemos ilustrar la cantidad de casos que existen en algún lugar, geográficamente hablando, y haciendo o uso precisamente de un gradiente de colores, ¿no? Que es normalmente también lo que ustedes pueden llegar a ver en en los diferentes transmisiones, ya sea de Secretaría de Salud a nivel estatal o de Secretaría de Salud a nivel federal, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras que ustedes puedan hacer o darle a entender geográficamente a Excel dónde están, pues precisamente en función de eso ustedes van a poder ver las cosas, ¿no? Entonces, yo esperaría que la mayoría de los otros países también, cuando menos, puedan llegar a nivel de estados, departamentos, prefecturas o regiones, dependiendo precisamente del país del cual estemos hablando, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es otro de los tipos de gráficos que pueden estar haciendo, que son los gráficos de mapas, que son interesantes para algunos tipos de cosas. Entonces, nada más es, por cómo funciona Excel, tienen que especificar precisamente bien el lugar. ¿Por qué? Porque en función de la lectura del lugar que ustedes están mencionando, va a ser la elección del mapa correspondiente. Entonces, es lo único que sí tienen que estar cuidando que sea los nombres adecuados en lo que son los datos, ¿no? Como por ejemplo también aquí teníamos en el mundial, con los países, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Preguntas hasta ahí con este? Bueno, era la que hicimos originalmente, pues fue esta. Vamos a hacerla como tabla. Y listo, ahí está. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ok. Bueno, entonces esos fueron los gráficos de mapa. Vamos con los siguientes gráficos que tenemos por aquí. Vamos a ver acá porque al parecer no es sensible ni esta que tenemos. Ok. Entonces, veamos. Ya teníamos precisamente los gráficos de mapa, que era precisamente todos los que faltaban. Los gráficos de stock, esos sinceramente no son gráficos que ustedes lleguen a manejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son gráficos que se manejan para datos de tipo financiero, ¿sí? Entonces ustedes, pues la verdad, no van a estar utilizando este tipo de gráficos, ¿sí? Que significan realmente, al menos por lo que pueden ver, pues, manejan precisamente lo que es mucho relacionado con lo que son valores altos, valores bajos dentro de una jornada financiera, ¿sí? Entonces, por eso no es muy común que los vean, ¿no? Y al menos para nosotros aquí realmente no es algo que vamos a estar utilizando. Y de hecho, parientes de estos son también estos que son las waterfall, que son las cascadas, ¿sí? Que también son muy comunes que se utilicen en el mundo financiero, ¿sí? Entonces, nada más para que vean ejemplos de ellas, vamos a ir un poco acá. Más para que vean. Este es uno de los mercados de criptodivisas más grandes que hay, ¿sí? Entonces, precisamente, vamos a ver alguna de las criptodivisas. Vamos a ver, por ejemplo, Bitcoin. Y ahí está. Este gráfico que ustedes ven aquí con las barras estas es un gráfico de cascada, ¿sí? Pero este gráfico de cascada, de hecho, está unido con lo que son los, como ven ustedes los gráficos, esos que nos mencioné, el stock. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que tienen un margen de error arriba y abajo. No sé si se aprecian que cada uno de ellos tiene una línea que va un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo, por encima y por debajo del rectangulito de la cascada, ¿sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones más normales dentro de lo que es precisamente este tipo de gráficos, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por ejemplo, aquí lo que ilustran es el comportamiento. En este caso, no es propiamente no estamos viendo una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre en español.
no estamos viendo las acciones de una compañía, estamos viendo el valor de una divisa, de una moneda, en este caso de una criptomoneda. Entonces, de todos modos, esas pueden tener o llegan a tener variaciones en función del tiempo. Entonces, una de las cosas que son muy comunes precisamente para representarlas, a veces en lugar de una simple gráfica lineal, son precisamente las de cascada para que nosotros nos demos una idea de qué tanto están subiendo o bajando en un momento dado y también con qué margen de error es ese descenso, ¿sí? Porque obviamente son también valores promedios y tienen desviaciones estándar, que son cosas que ahorita, pues bueno, todavía no vemos, pero las vamos a ver en el siguiente tema. Y precisamente todo esto que ustedes están viendo aquí, que les digo que son desviaciones estándar, pues bueno, van a tener un poco más de sentido. Entonces, ese tipo de gráficas se utilizan en estos contextos, por eso les digo, para ustedes va a ser extraño que lo manejen, ¿no? Incluso tal vez algunos de ustedes nunca se habían puesto a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero es normal. Ok. Y bueno, de hecho, incluso aquí nos da opciones de cómo visualizar las cosas, ¿no? Que también está interesante. Bueno, ok. Entonces, estamos en que esas precisamente no las vamos a estar viendo porque no realmente no nos corresponden. Después tenemos los gráficos de superficie. Igual, los gráficos de superficie o topográficos son raros que los veamos nosotros en un contexto estadístico. Normalmente los gráficos de superficie tienden a ser utilizados más en ciertos contextos matemáticos específicos, ¿sí? Entonces, son gráficas que no vamos a tampoco ver o que es muy raro que ustedes vayan a ver en algún momento realmente. Entonces, por eso es que no las vamos a mencionar tampoco. Las otras que tenemos es, por ejemplo, ahorita regresamos a Radar, que esa sí la vamos a utilizar. Los gráficos de el tree map, ¿sí? Que es mapa de árbol. Que en realidad el mapa de árbol es muy parecido, casi no se utiliza, pero es muy parecido a lo que es superficies, ¿sí? En este aspecto o en este caso lo que va cambiando es el valor. Cada uno de los rectángulos va en función del valor que ustedes tengan representado. Bueno, vamos a para que se vea mejor. Vamos a utilizar estos, ¿sí? Por ejemplo, los casos de la ciudad 1. No vamos a entrar en detalles porque realmente no es una que se maneje, pero nomás para que sepan. Vamos a presentar aquí un mapa de árbol. Entonces, lo único que pasa aquí es que ustedes tienen, vamos a lo que es la serie de datos. Entonces, vamos a para que lo vean mejor. Vamos a utilizar esto, así. Vamos a utilizar el tree map. Y así, ahí está, ¿no? Entonces, si se fijan, el mapa de árbol es muy parecido a un mapa de áreas desde la perspectiva de que en este caso, cada valor ocupa un área, ¿sí? Entonces, entre mayor es el valor, en este caso de casos, recuerden que aquí estábamos viendo casos de una enfermedad gastrointestinal, mayor va a ser precisamente el rectángulo correspondiente. Entonces, de hecho, si se fijan, el rectángulo mayor es agosto, que es 509. Y en función de eso son todos los demás. Entonces, este tipo de gráficos no se utiliza precisamente mucho, como pueden ver, pero nos puede ilustrar de una manera diferente lo que es precisamente la diferencia entre los valores que tenemos en una serie de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es más fácil de ubicar, o bueno, a veces, pero no que sea más fácil, pero es más llamativo cómo ubicar los meses en los cuales, sí, gracias, en los meses en los cuales hay más casos, ¿sí? Y también de esta manera, pues podemos ubicar a los meses en los cuales hay mucho menos casos, ¿no? Que en este caso es diciembre. Entonces, como les digo, los gráficos de mapas no son, de mapa de árbol no son tan comunes, ¿sí? Pero pueden ver un poco acerca de su aplicación aquí con esto, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Tal vez ahí se ve más bonito. Y pueden precisamente ver lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está, esos serían los gráficos de mapa de árbol.
Digo, no los manejan mucho, pero los pueden utilizar en esos casos. ¿Sí? Y obviamente es para una sola serie de datos, no la pueden utilizar con más de una serie de datos, es otra de las cuestiones que tiene. Vamos a ver otra de nuestras gráficas. Otros de los tipos de gráficas. Vamos a coger aquí. Ok. Y entonces esos son los de mapa de árbol. Los otros que también son un poquito menos utilizados son los Sunburst. Que en realidad, si se fijan aquí, el Sunburst es básicamente una gráfica circular, que era lo que les decía. Sí, dependiendo de los valores que se manejen o de las series que se manejen, puede llegar a cambiar un poco el Sunburst, pero en realidad no deja de ser más que un gráfico de donas, si se fijan ustedes. Entonces, de hecho, si escojo otra vez todo esto, vamos precisamente a escoger el Sunburst. No es más que su gráfico de dona. ¿Sí? Obviamente aquí lo que pasa es que de manera automática Excel, en lugar de ponerme precisamente los valores de frecuencia absoluta, bueno, me pone precisamente el nombre de cada mes. Y en función de eso, ustedes pueden calcular las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. A ver, espérame tantito. Ok. Entonces, ahí está, realmente, pues, como les digo, no hay mucha diferencia con lo que tenemos, ¿no? Nada más hace aquí, automáticamente sabe que son todos estos los valores que tiene y saca precisamente el porcentaje que corresponde a cada uno de los segmentos. Es lo único, ¿no? Entonces, bueno, no tiene de nuevo mayor chiste. Ok, entonces ese es el Sunburst. Y el otro que sí vamos a estar viendo, que llega a ser utilizado en ciertos contextos, es la gráfica de radar. ¿Sí? Que son estas de aquí. Bueno, vamos a escoger precisamente lo que teníamos acá. De nuevo, los mismos casos. Y les preguntaría, bueno, vamos a poner la gráfica de radar. Vamos a poner una. ¿Sí? Esto obviamente nos va a dejar una gráfica de radar medio chafa, pero ahí vamos a ponerla nomás primero. ¿Alguien recuerda haber visto este tipo de gráficas en algún lugar? ¿O nadie ha visto gráficas de radar? Que sinceramente lo dudo. Yo creo que ¿No? ¿Nadie ha visto gráficas de radar? yo sí. ¿En qué? Pero no las sé leer, o sea, nunca las supe leer, la verdad. ¿Y dónde las ha visto? Hace mucho cuando estaba en la prepa un profe nos explicaba las cosas en diferentes tipos de gráficas, pero una vez sí nos enseñó una de esas gráficas. Creo que era en mate, no me acuerdo bien. Ok. ¿Nadie más ha visto gráficas de radar? ¿En serio? Aunque sea en la vida cotidiana. Yo no recuerdo, profe. ¿En serio? A ver. ¿Alguno? A ver, levante la mano. ¿Quién juega videojuegos? A ver, Fierro dijo ahí que él. Pero bueno, también levante la mano. ¿Quién juega videojuegos? ¿O puede decir que juega videojuegos?
Ok. Y ¿en serio nunca han visto una gráfica de radar? Ah, profe, ya me acordé. Sí, yo he Ah. visto varias en eso. De hecho, hasta en otros juegos de mesa. Es para expresar por ejemplo, alguna habilidad de ataque, defensa o así, pero es como en, pues sí, sí, nomás si tiene mucho ataque, la gráfica de la telaraña aumenta más, pero nomás en eso lo he visto. Sí, luego es común verlos, bueno, antes EA sí lo manejaba así, ya tiene muchísimo tiempo que no juego un FIFA, como podrán notar. Pero antes era común que precisamente EA utilizara un gráfico de radar para mostrar qué tan bueno era un jugador, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme ver si. Tal vez Entonces, aquí vamos a poner esa imagen para que precisamente vean. Y sí, como dice su compañero, incluso también se ve en juegos de mesa, como por ejemplo, D&D, incluso tal vez podría ser en nunca he jugado propiamente Warhammer 40K o el Warhammer normal, pero también técnicamente ustedes podrían representar algunas cosas de esa manera, ¿no? Entonces, aquí está. Vamos a Oh, espérate. ¿Sí? Entonces, podrán recordar a algunos que hayan jugado sus juegos de fucho, ¿sí? Que, por ejemplo, los jugadores que tienen un determinado rating, ese rating está basado precisamente en diferentes características. Sí, bueno, aquí está en portugués, ¿no? Pero es básicamente la misma, ¿no? O sea, pueden ver que hay cosas como, por ejemplo, características como características físicas, la defensa, capacidad de dribles, de pase, de tirar a gol, a ritmo. Y entonces cada una de ellas está ilustrada precisamente con qué tan cercana al límite del radar está. Entre más cercana está al límite del radar, quiere decir que es mayor. Entre más lejana del límite del radar, como esta, que en este caso sería la defensa, quiere decir que es menor. Entonces, por ejemplo, si ven a un jugador, en este caso como Ronaldo, pues pueden ver que su defensa es su talón de Aquiles, ¿no? Es lo peor que tiene dentro de sus características, o al menos dentro de estas características que están siendo observadas. Entonces, es muy común precisamente manejar gráficas de radar para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos haciendo o hablando de juegos o de videojuegos es algo que es muy común, hablar de características y ponerles precisamente un valor a dicha característica. Como pueden notar aquí, bueno, tengo dos jugadores con 94 de rating, que sería Messi y Ronaldo. Cada uno están siendo comparados aquí abajo con sus características, ¿no? Aquí está aceleración, control de valor, compostura, crossing, bueno, diferentes, ¿no? Lo malo es que están en inglés. Entonces, se imagino que es pase. Y si se fijan, bueno, ambos me dan un 94, pero es en función de cada uno tiene valores diferentes realmente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se maneja que Ronaldo tiene una mayor fuerza física y resistencia física, con lo que es estamina, ¿sí? Pero en este caso, lo que es Messi tiene una mejor visión y aceleración, ¿no? Y es mejor con los pases cortos. Entonces, ahí, por ejemplo, se compensa uno con otro y tienen, digamos, en total las mismas habilidades. Pero bueno, esta es una de las formas que son bien comunes de ver precisamente el uso de las gráficas de radar. ¿Sí? Digo, es bien común en videojuegos estar haciendo este tipo de cosas. O como dijo también su compañero, en algunos juegos de mesa. Espérame tantito.
Ok, entonces, bueno, tengo ahí Valdés, estoy a la mano levantada, no sé si tengo alguna pregunta. Y bueno, Pimentel, no se preocupe. Acostas, bueno, sí, lo he visto. Sí, le digo, es algo como, Valdés no iba a preguntar algo, porque todavía me queda todo la manita levantada. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, si se fijan aquí, esta gráfica de radar me ilustra también lo que son los casos, pero en esta ocasión lo que yo tengo precisamente como características, por decirlo, que veíamos con los jugadores, en este caso lo que veo son los casos, ¿no? Y se fijan, lo que es la distancia que tenemos es la cantidad de casos que hay. Entonces, si se fijan, van de 100 en 100 hasta el 600 cada una de las capas. Entonces, precisamente por eso es que vemos que julio, agosto y septiembre son los que están más cercanos al límite. Porque sí, sabemos que si vemos los datos o si recordamos los datos, agosto está por encima del 500 y los otros están en 300 y garra cada uno, ¿no? Entonces podemos ver de nuevo también de esta manera hacia dónde están más cargados los casos, gracias al radar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me permite ver que entre julio y septiembre es donde se encuentran la mayor cantidad de casos. Mientras que en el resto del año son relativamente menores, siendo la menor parte en enero y diciembre, ¿no? Que es la parte invernal del año, ¿no? Y entonces decíamos que estas eran para lo que sería una enfermedad gastrointestinal. Entonces, eso es lo que podemos precisamente apreciar con este radar. Y pues bueno, igual que con las demás gráficas, pues también puedo cambiar lo que es el radar y las características del radar. En este caso, pues bueno, tal vez una de las cosas que podría eliminar son algunas cosas como, por ejemplo, bueno, no, ese es el título. Ahí está. El valor numérico, ¿no? Tal vez yo no lo quiero expresar totalmente el valor numérico y nomás lo quiero dejar así para que precisamente se ilustre hacia dónde es donde hay más. ¿Sí? Pero bueno, también al final lo puedo poner, si quiero, tal vez con los datos como tal, ¿no? Con los datos numéricos. Y bueno, esa sería la gráfica de radar, que es la otra que tal vez podrían llegar a utilizar. Es medio rara, por eso tampoco estoy entrando en muchos detalles. Pero es una que también podrían llegar a utilizar en algún momento. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Aló? Todo bien, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, como les digo, pues bueno, ya después de esto, el resto de gráficas realmente no se manejan, ¿no? Ya lo único que nos quedaría sería, por ejemplo, mencionar las de cajas y bigotes, que también ustedes no van a estar manejando cajas y bigotes. Estas son gráficas, o bueno, son gráficos parecidos a los que se manejan ahorita que estuvimos viendo en el aspecto financiero, ¿sí? De hecho, técnicamente alguna persona podría decir que estos que están aquí son cajas y bigotes, ¿sí? ¿Y por qué son cajas y bigotes? Porque, bueno, tienen una caja, que es la parte rectangular, y tienen bigotes, que son las líneas, ¿no? Entonces, también habría personas que podrían decir que esto es una caja y bigotes, ¿sí? Entonces, las cajas y bigotes son precisamente de ese tipo. Ilustran un valor promedio, con sus máximos y mínimos, más las desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, el valor promedio sería precisamente la parte media de la caja. Los valores máximos y mínimos serían los límites de la caja. Y los bigotes serían los valores de desviación, ¿sí? Entonces, como les digo, no es algo que realmente vayan a estar viendo ustedes ahorita lo que es cajas y bigotes. Y el último es la gráfica de embudo. Que la gráfica de embudo no es más que una variación de una gráfica de barras horizontal, en la cual ustedes normalmente lo que van a hacer es comparar dos, ya sea dos variables o dos series de datos, ¿sí? Entonces, nomás vamos a terminar también de ilustrar esa, nomás para que vean cómo es. Entonces, vamos a cambiar aquí. Vamos a utilizar estos datos de nuevo, los que tenemos de los casos. Vamos acá. Vamos a escoger aquí lo que son el gráfico que tengo precisamente de embudo. Y si se fijan, ahí está el gráfico de embudo. Me ilustra también lo que son los casos
con el tamaño de las barras precisamente en función de la cantidad de casos. ¿Sí? O sea, aquí es donde está expresada la frecuencia. Entonces, lo podríamos ver, o desde una perspectiva tal vez más graciosa, podríamos decir que esto no es más que una gráfica de barras horizontal, pero las gráficas están centradas. Digo, las barras están centradas. ¿Sí? En lugar precisamente de que estén hacia un extremo, ¿no? A lo que me refiero es, por ejemplo, como aquí. Es como si estas como si estas barras estuviesen centradas. ¿Sí? Es realmente lo que tiene la gráfica de embudo. ¿Sí? Es una gráfica de barras horizontal, simplemente las barras están centradas. Entonces les digo, esto normalmente es cuando se manejan con poblaciones y cosas así por el estilo. ¿Sí? Entonces aquí es normal que ustedes puedan llegar a observar incluso tal vez hasta 2 series de datos, pero la segunda serie de datos tiende a manejarse como se puede manejar como un híbrido. Entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer es, nomás para ilustrarles, pues no me quiere dar la opción de híbrido. No sé por qué no me quiere dar la opción de híbrido. Técnicamente podría ser el híbrido de la otra y que precisamente apareciera la otra barra. Digo, las otras líneas alrededor. ¿Sí? Pero bueno, no me lo quiere ilustrar. Entonces, ahí está. Esa sería la última gráfica que tal vez podrían utilizar. De nuevo, gráfica de embudo va a ser medio rara que lo utilicen. De hecho, creo que va a ser incluso más común que lleguen a utilizar una gráfica de radar. ¿Sí? Y déjenme ver si nos falta algún otro tipo de gráfica. Creo que no. Entonces, no son todos los tipos de gráficas los cuales ustedes pueden estar utilizando en Excel. Oye, al menos estuvimos viendo las que realmente llegan a tener un uso para ustedes. Todas las que no tienen un uso para ustedes, pues en realidad no entramos en mayores detalles, simplemente para que sepan en qué áreas se llegan a manejar, para si en algún momento, precisamente más adelante, tienen que utilizar algún otro tipo de gráfica, bueno, sepan que tienen opciones adicionales y que precisamente en función de eso, pueden seguir trabajando. Entonces, ¿preguntas hasta ahí, jóvenes? Todo bien, profe. Ok, bueno, pues entonces, pues si no hay más, con eso terminamos el tema de gráficas. ¿Sí? Y entonces con eso nos quedaremos con que pues tenemos que empezar a pensar en el examen, que me imagino que pues, lo mejor sería que fuera en viernes, ¿sí? Y poner prueba precisamente el viernes de la próxima semana. Sí, pero también que el último examen sería para el final de mayo, ¿sí? Entonces para que también no tengan 2 exámenes tan cercanos, ¿no? Entonces, lo podríamos dejar así, a menos de que precisamente tuviesen problemas con que el examen fuera el próximo viernes. Yo digo que está bien el próximo viernes. No sé qué ya no. No problema. Sí, está bien, profe. Entonces, ¿todo bien? Ok. Entonces, examen sería próximo viernes. Simplemente lo que vendría sería lo de gráficas, todo lo que estuvimos mencionando desde el aspecto teórico. Entonces, les estaría preguntando cosas acerca precisamente de las características de cada una de las gráficas, sí que estuvimos hablando al inicio. Estaríamos viendo también lo de las tablas de frecuencias, y qué son precisamente las frecuencias, cada una de ellas, los cálculos, por ejemplo, de rango, intervalo y amplitud. Entonces, y eso de Excel, ¿no? Eso es lo que vendría precisamente en el examen. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿Nos va a dejar algún trabajo para como retroalimentación de lo que hicimos con Excel o de las tablas de Excel? Si quieren les puedo dejar uno, no hay ningún problema para que practiquen, pero se los pondría el día de mañana. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Sí, les puedo poner ahí unos ejercicios para que practiquen. ¿Ok? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Igual nos dará 2 horas y media. Sí, va a ser igual. A ver, tengo aquí otro comentario.
Ok, está bien, Bustillos, no se preocupe. Por ahí escuché otra voz. De todos modos, que también creo que iba a preguntar algo. No, era yo, pero solamente iba a decir que ya no había preguntas. Ok, ya cosa. Bueno, entonces, jóvenes, pues si no hay más preguntas, pues con eso terminamos el tema y... A ver, tengo aquí a alguien más. Ok, sí, no se preocupe, Bustillos. Y pues en realidad le dejaríamos por mientras hasta ahí, porque el otro sería empezar precisamente con el siguiente tema y con los minutos que nos quedan, que son nada más 15, realmente no vale mucho la pena empezar el tema. Es mejor empezarlo el miércoles. Entonces, pues si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, pues le dejamos hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de retirarnos? Todo bien, Todo bien, profe. profe. Ok. Bueno, pues entonces, pues si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, pues le dejamos hasta ahí y nos vemos la próxima semana. Como les digo, les pongo mañana un pequeño ejercicio para que practiquen. De todos modos, les doy algunas series de datos y demás para que vean más o menos de ese estilo estarían sus problemas en el examen. Entonces, para que precisamente lo tomen en cuenta. Y pues bueno, sí, eso, como les digo, se los dejaría para el día de mañana. Y pues ahora sí, pues si no hay nada más, jóvenes, pues que pasen una muy bonita tarde. Cuídense mucho. Cuiden a sus seres queridos. Recuerden